Esposa humilla a su marido en el aeropuerto, pero el agente le dice que alguien lo espera en el avión. ¿Desde dónde sigues nuestras historias transformadas? Nos encanta leerte en los comentarios. Cuéntanos tu ciudad o país y sé parte de esta comunidad que vibra con emociones intensas. El aroma del tejazmín recién infusionado flotaba en el ático de Santa Fe como un ritual cotidiano. La tetera de porcelana emitía un leve silbido en la cocina de granito oscuro, mientras los primeros destellos del amanecer se filtraban por los ventanales del piso 32. En la sala, un jarrón con lirios blancos dominaba el espacio como emblema de un hogar que pretendía ser perfecto. Cada objeto estaba calculado, cada detalle respondía a un guión invisible. Cada mañana comenzaba igual. Martín caminaba en silencio, descalzo, con la taza humeante entre las manos. Su bata de algodón azul se deslizaba suavemente mientras cruzaba el pasillo. En su rostro se adivinaba una serenidad cansada, la belleza discreta de alguien que nunca buscó protagonismo, sino aprobación. Su cabello oscuro, algo despeinado, dejaba al descubierto un cuello vulnerable. Miró el reloj de pared, 6:43. Claudia, desde el estudio, pronunció con voz seca, ya era hora. Estaba sentada frente a dos pantallas repletas de correos y balances financieros, impecable en su blusa de seda marfil, con el gesto afilado de quien siempre tiene el control. No levantó la vista, apenas alzó la mano, como quien ordena a un asistente invisible. Martín dejó la taza sobre el escritorio con cuidado, sin decir palabra. Caminó hacia la habitación y comenzó a tender la cama matrimonial, sábanas de lino, cobertores grises, almohadas alineadas con precisión. El silencio era denso, porque el ruido lo imponía a ella. Claudia no gritaba, no golpeaba, no perdía los estribos. Sus armas eran más sutiles, más crueles, la frase exacta, la mirada de desprecio, el así piensa salir vestido. Justo antes de que él cruzara la puerta. Nunca un insulto directo. Era peor, la constante sensación de no ser suficiente. ¿Dejaste la mesa como te pedí ayer? Preguntó desde el otro cuarto. Sí, barrí. Cambié los manteles y puse los portavasos nuevos que te gustaron. Pensé que ibas a comprar rosas blancas. Dijiste que lo harías. Martín respiró hondo. Sí, pero la florista solo tenía tulipanes frescos, y pensé. No pienses, Martín. Solo sigue instrucciones. Lo sabes. El silencio posterior fue como una cuerda invisible que lo ató al suelo. No pienses, solo obedece. Eso hacía desde hacía 7 años. Cuando la conoció, Claudia parecía todo lo que un joven arquitecto soñaba, brillante, decidida, con una visión clara del futuro. Le hablaba de negocios, de estabilidad, de formar un equipo. Le repetía que tenía talento, que podía llegar lejos, pero que debía enfocarse. Él lo creyó. Renunció a una beca para trabajar en un estudio en Berlín. Después tendrás tiempo para eso, le dijo ella. Primero hay que construir algo sólido. Martín tenía 26 años. Claudia, 37. Él la veía como un faro. Ella lo veía como una inversión. Se casaron en una ceremonia lujosa, con vista a un lago privado, rodeados de empresarios y políticos que brindaban sin conocerlos. Ninguno de los amigos de Martín fue invitado. Según Claudia, no proyectaban la imagen adecuada. Tampoco su familia, demasiado sencilla para encajar en su mundo. Somos una marca, le repetía. No puedes permitirte errores de presentación. En los primeros años, Martín intentó agradar. Decoraba con esmero, preparaba cenas temáticas, planeaba viajes, compraba trajes discretos. Iba al gimnasio para mantener la figura que a ella le gustaba. La acompañaba a cenas de negocios donde solo hablaban con Claudia. Él era un accesorio. Sonreía, asentía, escuchaba. Ella lo recompensaba con elogios calculados. Eres un buen esposo, Martín, me das estabilidad.
pero nunca decía que era atractivo, ni inteligente, ni divertido. Esas palabras no existían en su vocabulario. Y él, sin darse cuenta, empezó a borrarlas de su identidad. Era correcto, era estable, era obediente. «Recuerda el evento de esta noche», dijo Claudia desde la cocina, revisando su reloj de lujo. «No uses ese traje azul. Te hace ver hinchado». Martín asintió. Sintió un nudo en la garganta, pero lo disolvió con una sonrisa. Fue a su armario y eligió un traje negro. Siempre funcionaba, siempre lo hacía invisible. Esa tarde, mientras se arreglaba frente al espejo, encontró una caja olvidada en el fondo de un cajón. Dentro había lápices de dibujo, un cuaderno de bocetos y una fotografía en la que aparecía sonriendo, con las manos manchadas de grafito y el rostro iluminado. Tenía 21 años, era feliz. Cerró la caja de golpe. No debía pensar en eso. A las 8 de la noche llegaron al evento, un cóctel para celebrar la fusión de dos corporaciones internacionales. Claudia lucía impecable, saludaba con firmeza, sonreía con discreción. Martín, a su lado, parecía una sombra elegante, invisible en su propio matrimonio. A él lo tomaba del brazo como quien exhibe un trofeo silencioso. «Martín, cariño, recuerda quedarte cerca, pero no interrumpas», susurró Claudia con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Él asintió. Lo había escuchado 1000 veces mientras ella conversaba con un socio francés. Martín se quedó junto a la barra y pidió agua mineral. Un hombre elegante intentó iniciar conversación con él, pero Claudia apareció de inmediato. Lo miró con frialdad y posó su mano en la nuca de Martín con una fuerza innecesaria. «Mi esposo no está aquí para hacer amigos», murmuró después, con un tono que era advertencia y sentencia. «Por favor, compórtate». Esa noche, en el auto de regreso, no hablaron. Martín miraba por la ventana como la avenida Insurgentes se deslizaba como una película muda. La ciudad brillaba, él no. Al llegar al ático, Claudia fue directo a la habitación. Martín entró al baño. Se lavó el rostro con movimientos lentos, como quien borra un disfraz. Observó su reflejo al natural, ojeras, palidez, una expresión apagada. Recordó su risa. No sabía cuándo había sido la última vez que la usó. «Martín», gritó Claudia desde la recámara, «apaga las luces del pasillo». Él obedeció. Se metió en la cama sin decir palabra. Ella ya dormía, o fingía. Esa noche soñó con un avión. Estaba solo, de pie frente a una puerta de embarque. Llevaba una maleta vieja, rota. Una voz en altavoz decía su nombre. Una voz femenina aseguraba que alguien lo esperaba, pero no podía ver quién era. Despertó con el corazón acelerado. Miró a Claudia dormida a su lado, inmóvil como una estatua. Se levantó en silencio, caminó hasta la sala y se sentó frente a una hoja en blanco. Tomó un lápiz. Por primera vez en años dibujó un corazón con alas y lloró sin hacer ruido. Como siempre, la lluvia golpeaba suave contra los ventanales, mientras Martín permanecía sentado en la orilla del sofá, con una manta sobre las piernas y las manos entrelazadas, como si temiera que algo dentro de él se desbordara si la soltaba. Afuera, el cielo plomizo de la Ciudad de México oscurecía el departamento, pero Claudia había prohibido encender luces antes de las 6 de la tarde. «Gasta energía y arruina la atmósfera», decía. El reloj marcaba las 5:47. Faltaban 13 minutos. Los segundos pasaban lentos, casi burlones. Sobre la mesa de centro, un catálogo de diseño yacía abierto en una página marcada, alfombras persas, tonos neutros, equilibrio visual. Lo había dejado ahí por orden de Claudia. «Quiero que nuestra sala se vea menos masculina», había dicho la noche anterior. Martín no entendía qué tenía de malo la sala. Había escogido cada mueble con cuidado, equilibrando texturas y colores. Pero Claudia no discutía, dictaba. El sonido del elevador anunció su llegada.
Martín se enderezó, acomodó la manta con rapidez y fingió hojear el catálogo. Claudia entró sin saludar, cerró la puerta con firmeza y dejó su portafolio sobre la barra de la cocina. Se quitó la chaqueta y la colocó en el respaldo de una silla con gesto mecánico. ¿Ya viste la propuesta que te mandé al correo?, preguntó sin mirarlo. Sí, justo estaba revisando los catálogos que me pediste. No hablo de catálogos, Martín. Hablo de la propuesta del arquitecto. ¿Revisaste los planos? Ah, no sabía que querías que yo los viera. Entonces, ¿qué haces todo el día? El golpe no fue físico, no lo necesitaba. Las palabras de Claudia tenían filo. Eran cuchillos cotidianos, letales en manos expertas. Martín tragó saliva, no contestó. Ella sirvió un whisky, 3 dedos de licor con hielo, sin mirarlo. Bebió con rapidez y luego caminó hacia el ventanal, observando las luces parpadeantes de la ciudad. Hoy me reuní con Santiago, dijo. Está por abrir una galería en Roma. Me habló de su esposa. Se nota que lo apoya en todo. Sabe de arte, entiende el negocio, tiene contactos. Tú, que estudiaste eso, podrías haber sido útil, pero ya ves. La frase quedó suspendida en el aire como humo de cigarro. Martín sintió el ardor detrás de los ojos, pero no parpadeó. No se permitiría llorar. No frente a ella. Podría hablar con él si quieres. Tal vez necesite ayuda para la exposición, se atrevió a decir. No hagas el ridículo, Martín. No estás listo para eso. Te falta presencia, seguridad. Además, ¿con qué currículo vas a llegar? ¿Con el de esposo decorativo? Se rió. Una risa seca, cruel. Luego cambió de tema como si nada. Esa noche cenaron en silencio. Pollo asado, ensalada sin aderezo. Él comía lento. Ella revisaba su celular entre bocado y bocado. La salsa está insípida, dijo de pronto, sin despegar los ojos de la pantalla. Martín asintió. Tomó nota mental. Después, mientras Claudia dormía con la televisión encendida, Martín se encerró en el baño. Se miró al espejo. Sus ojeras eran más profundas que antes. El brillo de sus ojos había disminuido. Había dejado de usar colonia. Había dejado de tararear mientras cocinaba, había dejado de dibujar. Abrió el cajón inferior y sacó la caja que había encontrado días antes. Los lápices seguían ahí, secos. Los lápices estaban despeluchados, el cuaderno de bocetos cubierto de polvo. Martín lo abrió con cuidado. Vio sus trazos antiguos, líneas libres, colores vivos, recuerdos de un yo que parecía pertenecer a otro universo. Cerró el cuaderno y lo escondió de nuevo, como si fuera un secreto peligroso. A la mañana siguiente, mientras Claudia se preparaba para salir, revisó su ropa con fastidio. Esta blusa está mal planchada, dijo sin voltear a verlo. Contrata a alguien que sepa hacerlo bien. Para eso está el dinero, ¿no? Martín apenas alcanzó a decir que él mismo la había planchado. Entonces aprende, lo interrumpió ella, sin mirarlo. Cuando Claudia se fue, él se quedó solo en la cocina. El reloj marcaba las 8:17. Tenía todo el día para sí, pero no sabía qué hacer con él. Antes leía, antes caminaba por la ciudad, antes soñaba. Ahora hacía listas, revisaba cuentas, organizaba cenas que ella luego cancelaba, se probaba trajes para eventos que Claudia decidía que no valía la pena atender. Ese día, en un impulso extraño, bajó al sótano del edificio. Allí, en una pequeña bodega que usaban como almacén, encontró una caja marcada con su nombre. Era todo lo que quedaba de su pasado: libros de arquitectura, recortes de revistas de diseño, una libreta con notas de clases de urbanismo contemporáneo, una foto con su mejor amigo, a quien Claudia nunca soportó, y un sobre con papeles de su beca cancelada. Abrió el sobre y sintió el corazón latirle más fuerte.
Era la carta de aceptación en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Beca completa. Fecha: septiembre de 2015. Claudia le había dicho que esa beca no significaba nada, que las verdaderas oportunidades estaban junto a ella, que podía estudiar después, que la vida real era más importante que los sueños. Martín sostuvo la carta con manos temblorosas. Era la primera vez en años que la volvía a leer. La primera vez que cuestionaba de verdad todo lo que había dejado atrás. Esa noche, al llegar Claudia, él se atrevió a proponer algo. Pensaba que tal vez podríamos ir a Roma a visitar la Galería de Santiago. Tal vez me inspire. Podría empezar a dibujar de nuevo. Ella lo miró como si hablara en otro idioma. ¿Y luego qué? ¿Vas a convertirte en artista a los 34 años? ¿Te imaginas el ridículo? Martín no contestó. Claudia se sirvió otro whisky y cambió de tema. Tenemos un viaje a Miami en 2 semanas. Cena con inversionistas. Quiero que estés presente. Ponte algo discreto. Nada de colores raros. Y por favor, habla lo menos posible. Martina sintió, se dio la vuelta y caminó al baño con pasos suaves. Como una sombra. Esa noche volvió a soñar. Estaba frente a un lienzo en blanco. Tenía los lápices en la mano. Escuchaba su nombre en una voz lejana, como un altavoz. Algo lo llamaba, pero no sabía si debía moverse. Al despertar tenía lágrimas secas en las mejillas. Miró a la mujer dormida a su lado y, por primera vez, no sintió amor ni odio. Sintió distancia, como si su alma hubiera dado un paso atrás y ahora la viera desde lejos, como a una extraña que habitaba su casa, su cama, su vida. Ese pensamiento incómodo no lo asustó, lo hizo respirar un poco más hondo. La camioneta negra cruzó la avenida Río San Joaquín antes del amanecer. Las luces de la ciudad todavía titilaban como si no quisieran apagarse del todo, y el silencio dentro del vehículo era tan espeso como el aire húmedo del exterior. Martín miraba por la ventana con el cinturón ajustado y las manos frías sobre el regazo. Claudia, como siempre, revisaba su celular con la vista fija, sin decir palabra desde que habían salido de casa. El chófer los dejó frente a la entrada de salidas internacionales. Claudia bajó primero. Martín la siguió arrastrando su maleta gris y un bolso pequeño que ella había aprobado antes de salir. Todo debía verse sobrio, elegante, sin llamar la atención. Caminaron hacia la fila del mostrador ejecutivo. Claudia no lo miraba, no le ofreció ayuda con las maletas, no lo incluyó en sus palabras cuando habló con la empleada de la aerolínea. Su tono era impersonal, casi automático. Martín ya lo conocía bien. Ese silencio no era casual, era una advertencia. Y la última vez que lo había escuchado así fue cuando ella canceló, sin consultarlo, el reencuentro que él había planeado con su familia después de 5 años sin verlos. Pasaron por seguridad. Claudia aceleraba el paso como si cada metro de distancia entre ellos fuera intencional. Martín apenas alcanzaba a seguirla con sus pasos contenidos, sin atreverse a cuestionar nada. Llegaron a la zona de embarque. El reloj digital marcaba 7:13. El vuelo saldría a las 8. Claudia se detuvo frente a una tienda de relojes. Fingió mirar los escaparates, pero en realidad buscaba algo o a alguien. Martín se paró a su lado intentando leerle el gesto. Entonces lo sintió, el cambio en el aire, el movimiento extraño de su mirada, la forma en que se alisó la blusa. Una figura apareció desde el otro extremo del pasillo, alta, rubia, con gafas de sol enormes y un abrigo largo de diseñador. Llevaba solo una bolsa de mano y caminaba con confianza, como si el mundo le perteneciera. Martín no entendió todo antes de que sucediera. Claudia no lo miró cuando comenzó a hablar. No le dio tiempo de preparar el alma para el golpe. Hasta aquí llegamos, dijo con voz clara. Ya no puedo más. No quiero seguir fingiendo. No estoy enamorada de ti. No lo estoy desde hace mucho. Te aguanté por comodidad,
por imagen, por costumbre, pero ya me cansé. Martín parpadeó. Sentía los oídos tapados, el pecho comprimido. No sabía si lo había dicho en voz alta o si era una pesadilla. ¿De qué estás hablando? De que no vamos a ese viaje juntos. Yo sí me voy, pero no contigo. Me voy con él, respondió, señalando al hombre que se acercaba lentamente. La gente alrededor empezó a mirar, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Un niño dejó de jugar con su mochila para observar el drama sin entenderlo del todo. «Claudia, ¿estás bromeando?», preguntó Martín con un hilo de voz. «¿Parezco estar bromeando?», dijo ella, alzando la voz por primera vez. «Estoy harta de cargar contigo. Eres un lastre, un hombre sin ambición, sin propósito, sin chispa. Me quitaste más de lo que me diste. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera te das cuenta de lo aburrido que eres». La frase cayó como un trueno. Un par de personas se detuvieron. Un guardia de seguridad alzó la cabeza desde lejos. El hombre rubio llegó a su lado, la tomó del brazo como si estuviera en medio de una pasarela. Claudia ni siquiera volteó a ver a Martín. «Vuelve a donde saliste», dijo casi con desprecio. «A tu mediocridad, a tu rutina. Yo ya me cansé de esta farsa». Martín sintió las piernas temblarle. Un mareo repentino le nubló la vista. Quiso responder, decir algo. Lo que fuera, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Claudia ya estaba dándose la vuelta. Caminó hacia la puerta de embarque con su nueva pareja, riendo. Él se quedó ahí inmóvil, con las maletas junto a sus pies y las miradas clavadas como dardos en la espalda. Alguien pasó a su lado y lo rozó sin querer, como si fuera parte del mobiliario, como si no acabaran de destruirle el alma frente a todos. Una lágrima se deslizó, pero no la limpió. No tenía fuerzas. No había un solo rincón de su cuerpo que no se sintiera traicionado. Pasaron minutos, o tal vez fueron siglos, no supo decirlo. Y entonces la voz, una voz suave, clara, proveniente del sistema de altavoces. «Atención, señor Martín Herrera, favor de dirigirse a la puerta 16. Hay alguien que lo espera en el avión. Señor Martín Herrera, favor de dirigirse a la puerta 16. Su nombre. No el de ella, el suyo». Con claridad, como si de pronto, después de años, volviera a existir. Martín parpadeó. Había escuchado bien. Miró alrededor. Nadie reaccionó. Nadie vino a explicarle nada hasta que un agente de vuelo se acercó, joven, con gafete colgado del cuello y expresión amable. «Señor Herrera», preguntó. «Me indicaron que lo acompañe. Alguien lo está esperando en el avión». «¿Qué? ¿Qué avión? ¿Quién?» «Solo me dijeron que era urgente. Está en lista de pasajeros». «¿Podemos ir?» Martín dudó. Sintió el impulso de negarse, de irse, de buscar un baño y llorar en silencio hasta que la terminal se vaciara. Pero algo en la mirada del joven, serena, respetuosa, lo hizo levantarse. Asintió, tomó su maleta con mano temblorosa y caminó. El trayecto hasta la puerta 16 fue como atravesar un túnel invisible. No pensaba, no sentía, solo avanzaba. Cuando llegaron, el agente habló con la encargada de la puerta. Ella revisó algo en su tableta, luego sonrió y lo dejó pasar. Le entregaron un pase de abordar. Primera clase, destino Cancún. No es Miami, pensó. Subió por el túnel de abordaje. Sus pasos eran lentos. Cada metro recorría más de lo que imaginaba. Era como dejar atrás una vida entera. Entró al avión. El sobrecargo lo saludó con una sonrisa. Asiento 2A. «Señor Herrera, bienvenido». Martín avanzó, buscó el número y lo vio. Ahí, sentado junto a la ventana, estaba un hombre de rostro sereno y ojos cálidos. Llevaba uniforme de piloto, pero ya sin la gorra.
Tenía el cabello ligeramente despeinado, como si acabara de correr o de vivir una tormenta. Él lo miró y sonrió. «Hola, Martín», dijo con voz profunda. «Por fin te encuentro». Martín no supo qué decir. Se quedó de pie frente a él, con los labios entreabiertos y los ojos fijos. Lo conocía, claro que lo conocía. Andrés, su Andrés, el mismo que en la universidad le hablaba de Le Corbusier y del poder de la intuición, el que lo vio dibujar por primera vez sin pedirle explicaciones, el que se fue porque su familia lo mandó a estudiar al extranjero, el que había sido siempre un que hubiera pasado si. Te vi en la lista de vuelos, continuó Andrés. Supe que venías con ella y cuando vi lo que pasó, no podía quedarme sin hacer nada. Había una forma, y aquí estás. Martín sintió un nudo en el pecho, pero era distinto. No era dolor, era alivio. Andrés se levantó, le tomó la maleta, le ofreció el asiento. Este vuelo tiene escala en Cancún. Quédate conmigo un rato. No tienes que decidir nada ahora, solo sal de aquí. Martín cerró los ojos un instante. Por primera vez en años, respiró hondo. Martín se sentó aún sin entender cómo, aún sin comprender por qué, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo ni duda, sintió paz. Y cuando el avión despegó, cerró los ojos y sonrió. El motor rugía suavemente, envolviendo la cabina en un murmullo constante, casi tranquilizante. Martín, con el cinturón aún abrochado y los dedos entrelazados sobre el regazo, apenas podía respirar. No era miedo a volar, eso nunca lo había tenido, sino el torbellino que llevaba dentro. Sus ojos no se despegaban del rostro de Andrés, que seguía ahí a su lado, como si el tiempo no hubiera pasado. Aunque sí había pasado, y mucho. Andrés tenía la misma mirada cálida de siempre, esa mezcla de curiosidad y ternura que lo había desarmado en los pasillos de la universidad cuando hablaban de arquitectura, del futuro y de lo que querían ser antes de que la vida los empujara a otros destinos. Pero ahora había algo distinto en él, una firmeza, una seguridad que antes solo asomaba y que ahora habitaba en cada uno de sus gestos. «Sigues frotándote el anillo cuando estás nervioso», dijo Andrés sin dejar de mirarlo. Martín soltó una risa breve, temblorosa. «¿Aún te acuerdas de eso?» «Me acuerdo de todo», respondió él sin titubear. El avión se elevaba sobre el Valle de México y las nubes los envolvían, como si quisieran esconderlos del mundo por un momento. Martín cerró los ojos un instante. Sentía el rostro caliente, los músculos tensos, la mente colapsando. «¿Cómo supiste que yo trabajaba para esta aerolínea desde hace 4 años?» preguntó. «Esta mañana, por casualidad, vi la lista de pasajeros. Vi tu nombre, supe que venías con ella y, no sé, algo se me apretó por dentro», explicó Andrés con voz suave. «Quise saludarte, solo eso. No esperaba, bueno, lo que pasó». Martín asintió en silencio. Las imágenes de hacía apenas unos minutos regresaban con violencia, Claudia gritándole, los rostros ajenos juzgando, su cuerpo paralizado. Sintió una punzada en el pecho. Andrés se inclinó un poco hacia él. «No tienes que contarme nada si no quieres. Solo estoy aquí. Y si quieres quedarte conmigo en Cancún, aunque sea unas horas, lo puedes hacer. No tienes que regresar ahora». Martín lo miró. Había tantas preguntas en sus ojos y al mismo tiempo tanta certeza. Andrés no parecía tener un plan, solo voluntad. «¿Por qué haces esto?», preguntó con voz quebrada. Andrés se tomó unos segundos antes de responder. «Porque nunca me perdoné haberte dejado. Porque aunque lo intenté, nunca pude sacarte de mi vida. Porque cuando supe que estabas casado, respeté tu decisión, pero verte esta mañana roto, con esa mirada, no pude quedarme sentado». Martín sintió que algo se rompía por dentro, algo que había estado conteniendo por años. No eran solo lágrimas, era un grito ahogado, una vida tragada en silencio, un amor congelado que ahora despertaba, no para pedir lugar, sino para recordarle quién había sido.
No sé si puedo empezar de nuevo, dijo casi en un susurro. Andrés le tomó la mano con suavidad. No tienes que empezar nada. Solo moverte. Aunque sea un paso. Lo demás llega solo. El resto del vuelo fue en silencio. Un silencio distinto, cálido, honesto. Martín cerró los ojos, apoyó la cabeza contra la ventanilla y por primera vez en años no pensó en lo que debía hacer, ni en lo que Claudia diría, ni en si estaba actuando correctamente. Pensó en sí mismo, en el joven que dibujaba planos en los márgenes de sus libretas, en el que soñaba con viajar, en el hombre que había desaparecido entre trajes de etiqueta y frases de desprecio. El avión aterrizó en Cancún a las 9:28 de la mañana. El sol ya quemaba desde el cielo claro y el calor pegajoso de la costa los envolvió apenas pisaron la pista. Andrés lo llevó por una salida secundaria. Tenía permiso para hacerlo. Le pidió que lo esperara en una sala privada mientras hablaba con los encargados. Martín se sentó en un sillón blanco, rodeado de revistas turísticas y el olor a brisa marina que entraba por los ductos del aire. La cabeza le daba vueltas. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde iba? ¿Y si Claudia lo buscaba? ¿Y si hacía un escándalo? Pero la voz de Andrés, suave y firme, volvió a calmarlo. Ya está. Hice los arreglos. Si quieres, puedes quedarte en el hotel donde yo me hospedo. Es solo por una noche. Después decides. Y si no quieres, te compro un boleto de regreso o a donde tú digas. Pero no regreses por miedo, Martín. Él no respondió, solo asintió. Tomaron un taxi. El trayecto fue breve, entre palmeras, caminos de arena blanca y hoteles de lujo. Llegaron a uno discreto, sin nombre llamativo, frente al mar, un lugar donde los turistas eran pocos y el silencio era parte del paisaje. La habitación tenía una terraza que daba directo a la playa. Martín dejó la maleta junto a la cama y se acercó al ventanal. El mar se extendía en un azul infinito y el viento parecía invitarlo a respirar. Andrés se paró a su lado. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que los océanos te daban miedo? Preguntó. Martín sonrió. Sí. Me daban miedo porque no podía ver el fondo, dijo Martín con voz baja, mirando el horizonte. Y ahora me da miedo porque me hacen querer lanzarme. Andrés no dijo nada, solo lo miró. Y en ese instante Martín supo que no tenía que explicar más. Pasaron el día caminando por la playa en silencio. Comieron ceviche y tacos de pescado en un restaurante de palapa, con las manos, riendo con nerviosismo al principio y luego con sinceridad. Andrés le habló de su vida, de sus vuelos, de las ciudades que había conocido. Nunca se casó, nunca encontró a alguien que lo hiciera sentir como Martín. Y no digo esto para presionarte, aclaró. No vengo a rescatarte. No quiero ser el héroe. Solo quiero estar, si tú me dejas. Martín lo escuchó sin interrumpir. Por dentro algo comenzaba a moverse, algo antiguo, algo que no había muerto, solo dormido. Esa noche, cuando regresaron al hotel, Andrés le ofreció la cama. Yo duermo en el sillón. Martín negó con la cabeza. No tienes que irte. Pero no quiero hablar, no esta noche. Él asintió. Se acostaron en silencio. No se tocaron, solo respiraron. Dos cuerpos compartiendo espacio, historia y algo que aún no tenía forma, pero ya estaba creciendo. Al amanecer, Martín despertó antes que él. Salió a la terraza. El mar seguía ahí, inmenso, profundo, y ya no le daba miedo, al contrario, lo llamaba. Volvió adentro, abrió su maleta y sacó un cuaderno en blanco que llevaba años sin usar. Buscó un lápiz entre sus cosas, no encontró ninguno. En mi mochila hay uno, dijo Andrés, aún con los ojos cerrados. Martín lo tomó, se sentó frente a la ventana y empezó a dibujar. No sabía qué saldría, pero esta vez no importaba, ya había comenzado a moverse. Las primeras líneas fueron torpes, tímidas,
como si la mano apenas recordara cómo hablar. Días después, estaba sentado en la terraza del pequeño estudio que Andrés había rentado para él por un mes en el centro de Cancún. No era un lugar lujoso, pero estaba lleno de luz, ventanas grandes, paredes blancas, techo alto con vigas expuestas y un aroma a madera nueva mezclado con mar. No necesitaba más. Frente a él, un lienzo grande en blanco. Lo había estado mirando durante 2 días. Lo tocaba, lo rodeaba, lo respetaba, pero esa mañana finalmente lo enfrentó. La pintura se esparció sobre la tela con una mezcla de rabia y ternura. Sus dedos manchados no buscaban formas concretas, solo movimiento, ritmo, como si estuviera exhalando años de palabras no dichas, de pensamientos contenidos, de emociones que jamás habían tenido salida. El pincel bailaba sin pedir permiso y, por primera vez, Martín no lo detenía. Andrés llegaba por las tardes después de sus vuelos, siempre con algo en las manos, fruta fresca, un libro, una servilleta con una frase escuchada en el aeropuerto. No le preguntaba qué había dibujado. No intentaba entender sus silencios. Solo se sentaba cerca con una cerveza o un café y esperaba. Martín lo miraba a veces desde la esquina de sus ojos y se sentía seguro. No protegido, no rescatado, seguro. Como si su presencia no exigiera nada, como si no tuviera que pagar cada gesto de cariño con gratitud eterna. Andrés era eso, presencia. Y eso bastaba. Las obras empezaron a multiplicarse. Lienzos con formas abstractas, colores intensos, trazos orgánicos. No había nada literal en sus cuadros, no había figuras reconocibles, pero cada uno contenía pedazos de él, dolores viejos, destellos de libertad, anhelos enterrados. El pequeño estudio se fue llenando de ellos. Andrés los fotografiaba con su celular y los subía a una cuenta de Instagram que crearon juntos. Al principio con miedo, luego con orgullo. Tu estilo tiene algo crudo pero vibrante, dijo una curadora local que asistió a una de las primeras exhibiciones improvisadas que Martín organizó en el patio del estudio. Es como si cada trazo fuera un grito contenido, añadió otro visitante. Martín escuchaba sin saber cómo responder. A veces agradecía, a veces solo sonreía. Martín no dibujaba para agradar, dibujaba para sanar. El boca a boca hizo lo suyo. En menos de un mes vendió su primer cuadro. Una turista canadiense lo compró por impulso, diciendo que sentía que esa obra le hablaba desde dentro. Pagó en efectivo y se llevó el lienzo envuelto en una sábana vieja. Martín la vio partir con una mezcla de incredulidad y emoción. Lloró después, solo, frente a la pared vacía. A partir de ahí, las ventas se volvieron frecuentes. No eran muchas, pero suficientes para que empezara a creer. Los mensajes llegaban desde distintas partes del mundo, gente que había visto su trabajo en redes sociales, que preguntaba por precios, por técnicas, por historias. Andrés lo ayudaba con los correos, pero no interfería en sus decisiones. Martín fijaba los precios. Martín elegía qué obras estaban listas para partir. Poco a poco recuperaba su voz. No solo en el arte, en la vida. Volvió a hablar fuerte, a reír con ganas, a caminar solo por la playa sin miedo, a usar colores vivos. Compró un sombrero ridículo solo porque le pareció divertido. Se inscribió en un taller de cerámica los jueves por la tarde. Hacía videollamadas con su hermano. Volvió a decir, yo quiero, yo pienso, yo creo. Una tarde, mientras organizaba sus pinceles, encontró una foto vieja, él y Claudia en su primera Navidad como esposos. Ella con su eterna expresión de superioridad, él con una sonrisa forzada, los hombros tensos, las manos sobre el regazo, como quien pide permiso para existir. Rompió la foto en silencio, no con rabia, con claridad. Los recuerdos venían en forma de destellos, la vez que Claudia le dijo que sus bocetos eran garabatos sin sentido, el día que canceló una exposición estudiantil porque eso no pagaba las cuentas, la mañana en que lo comparó con otros hombres más exitosos, más útiles. Palabras como cuchillos,
escenas pequeñas pero mortales. Andrés, sin saberlo, lo estaba ayudando a reescribir su historia. No por lo que hacía, sino por lo que no hacía. No opinaba sin ser invitado, no corregía sus elecciones, no tomaba decisiones por él. Solo estaba, sostenía, escuchaba. Mientras tanto, lejos de Cancún, en un departamento frío y silencioso en la Ciudad de México, Claudia miraba su celular con desesperación. El rostro pálido, la melena descuidada. Había llamado a Martín 11 veces, ninguna contestada. Mandó mensajes, correos, hasta una carta por medio de un mensajero. Nada. El hombre con el que había viajado a Miami se esfumó una semana después de llegar. Se llevó consigo su reloj más caro, una tarjeta de crédito clonada y algo mucho más costoso, su reputación. Las autoridades fiscales detectaron movimientos sospechosos. Claudia estaba en la mira por evasión, lavado y fraude. Nadie quería reunirse con ella. Las puertas se cerraban. Los abogados empezaban a cobrar sin garantía de éxito. Su nombre, que antes abría salas, ahora causaba incomodidad. Un antiguo socio le dijo la frase que más le dolió. Debiste cuidar mejor a la única persona que de verdad te respetaba. Esa noche, Claudia abrió una carpeta en su laptop donde tenía fotos de su vida con Martín. Imágenes cuidadosamente editadas, sonrientes, elegantes, sin rastros de verdad. Pero al mirarlas ahora, algo le pareció monstruoso. Él no sonreía con los ojos nunca. Apretó los dientes, cerró la laptop, se sirvió un trago. Estaba sola, completamente sola. En Cancún, Martín recibía una invitación por correo electrónico. Una galería en Madrid, especializada en arte emergente, había visto su trabajo. Querían incluir una de sus obras en una exposición colectiva. Nada definitivo, nada enorme, pero una puerta. Imprimió el mensaje y lo pegó en la pared del estudio. Lo miró como si fuera una medalla invisible. Andrés lo abrazó por detrás. No dijo nada, solo apoyó la barbilla en su hombro. Martín tomó un pincel nuevo, se paró frente a otro lienzo. Ahora sí estaba listo para hablar. La ciudad ya no era su aliada. Las mismas calles donde antes Claudia se movía como una ejecutiva elegante ahora le parecían hostiles, extrañas, demasiado rápidas o peligrosamente lentas. Claudia salía cada mañana con los lentes oscuros puestos, no por el sol, sino por el miedo a ser reconocida. Ya no era el nombre que se mencionaba en conferencias y cenas exclusivas. Ahora era una sospecha, un susurro incómodo, un rostro que evitaban mirar de frente. El día que descubrió la traición de Lorena, todo se desmoronó con precisión quirúrgica. No hubo gritos, no hubo confrontación, solo un archivo adjunto en un correo anónimo, fotos, registros de transferencias, pantallazos de conversaciones. Lorena la había usado desde el primer día. Cada viaje, cada regalo, cada firma con su clave digital había sido parte del plan. Y Claudia, tan acostumbrada a sentirse la más lista, no había visto nada. Los fondos de una cuenta en Islas Caimán estaban vacíos. Uno de sus autos de lujo había sido vendido sin su autorización. Su nombre ya aparecía en una lista preliminar de investigación fiscal. Los rumores crecían como fuego sin control. Su abogada de confianza ya no contestaba las llamadas con el mismo entusiasmo. Los mensajes con amenazas de embargo y auditoría empezaron a llegar en sobres marcados con sellos rojos. Una mañana, al despertar, Claudia encontró el departamento vacío, el refrigerador desconectado, el internet cortado. El portero ya no la saludaba. Una vecina le evitó la mirada en el elevador y, para colmo, su teléfono comenzó a fallar, llamadas perdidas, mensajes rebotados, números bloqueados. Intentó entrar a sus cuentas de respaldo. Algunas ya no existían, otras requerían una clave que no recordaba. En menos de un mes, Claudia se convirtió en una mujer en caída libre. Y entonces pensó en él. Martín. No porque lo extrañara,
no porque sintiera amor, sino porque en medio de la ruina recordó que él siempre estaba ahí, que cuando todo fallaba él tenía café caliente, palabras suaves, oídos abiertos. Era, sin quererlo, su centro. Y ahora, en el ojo del huracán, lo necesitaba. Buscó su número inactivo, buscó sus redes sociales borradas, entró al perfil del hermano de Martín, la había bloqueado. Mandó un mensaje por LinkedIn a una excompañera de él, sin respuesta. Día tras día, Claudia se aferró a la idea de encontrarlo como quien busca un último salvavidas. Le habló a un detective privado, le dio su nombre completo, una antigua dirección, una foto de su pasaporte. El hombre le pidió tiempo y un adelanto que apenas pudo cubrir. Durante semanas revisó su celular obsesivamente. Nada. Mientras tanto, en Cancún, Martín preparaba su primer embarque de obras para Madrid. En el estudio todo era movimiento. Andrés le había instalado un espacio especial para envolver los lienzos, cada uno con su título, su historia y su destino. La galería en España lo había incluido como uno de los artistas revelación del año. Ya no era solo un nombre emergente, ahora era una promesa. La prensa local comenzó a hablar de él. Un mexicano renace desde el arte, decía un titular. Color, profundidad y libertad. La pintura que rompe con el silencio, anotaba otro. Martín no los leía demasiado. Prefería enfocarse en lo que venía. Pero Andrés, emocionado, pegaba los recortes en la pared del estudio junto a las primeras críticas, las fotos de sus obras en exhibiciones y las postales de sus nuevos compradores. Los clientes ya no eran solo turistas con ganas de llevarse un recuerdo, eran coleccionistas, galeristas, curadores que escribían desde Berlín, París, Bogotá. El idioma ya no era una barrera. Sus cuadros hablaban por él. En paralelo, en la Ciudad de México, Claudia deambulaba por pasillos grises. Iba de una oficina a otra con la misma carpeta bajo el brazo. Intentaba defenderse, alegaba desconocimiento, se decía víctima de una conspiración, pero nadie le creía. Detrás de su traje arrugado ya no quedaba la mujer confiada, solo una sobreviviente. Un día, al abrir su correo, encontró una imagen. No sabía quién se la había enviado. No había mensaje, solo la foto, Martín, de pie frente a un cuadro inmenso, vestido con lino claro, el cabello suelto, los pies descalzos sobre una galería de mármol. Sonreía. A su lado, una placa con su nombre. Abajo, una sola palabra, reconstrucción. Claudia se quedó mirando la imagen durante varios minutos. No podía quitarle los ojos de encima. Había algo distinto en él. No era solo la ropa ni el lugar. Era su postura, su mirada, su libertad. No la necesitaba, no la extrañaba. Y ella, por primera vez, lo entendió. Tomó el celular, marcó de nuevo. Este número no está disponible, repitió la grabación. Escribió un correo. No recibió respuesta. Mandó flores a la dirección antigua de su hermano. Le fueron devueltas. Llamó a una galería que aparecía en una entrevista. La recepcionista le dijo que no tenía autorización para dar información personal. Desesperada, Claudia intentó contactar a Andrés. Lo encontró a través del sindicato de pilotos. Le mandó un mensaje desde un correo falso. Fue directo, casi suplicante. Necesito hablar con Martín. Solo quiero decirle lo que siento, lo que nunca dije. No hubo respuesta. Pasaron 3 días y entonces llegó un sobre a su departamento. No tenía remitente. Dentro, una hoja, una sola frase escrita a mano. Me perdiste en el mismo lugar donde me tiraste. Claudia cayó sentada sobre la cama. El sobre se le escurrió de las manos. Sintió una presión en el pecho que no supo nombrar. No era enojo, no era dolor. Era algo más profundo, conciencia de lo que hizo, de lo que dejó de hacer, de lo que jamás podrá recuperar. Mientras ella hundía el rostro entre las manos, en Cancún,
Martín subía a un avión con rumbo a Madrid. En su maleta llevaba un cuaderno de bocetos, un traje que compró con sus primeras ganancias y un corazón que, aunque marcado, ya no le temía al despegue. No sabía si volvería a México pronto. Tampoco lo necesitaba. Había cambiado de número, de ciudad, de vida. Y lo más importante, había cambiado de historia. Las calles de Madrid ardían con un sol limpio, casi primaveral, mientras los adoquines vibraban con pasos de turistas, artistas y ciudadanos apresurados. Era abril y el aire olía a jacarandas, vino tinto y óleo fresco. Frente al Palacio de Velázquez, en pleno Parque del Retiro, una larga fila serpenteaba hacia la entrada principal, donde un letrero blanco con letras negras anunciaba, Martín Herrera, del silencio a la forma. Dentro del recinto, la galería principal estaba iluminada con luz cálida, casi íntima. Los muros blancos sostenían sus obras como si fueran secretos revelados. Cada cuadro era un universo distinto, caos, reconstrucción, fuego, bruma, líneas suaves mezcladas con estallidos intensos. Había títulos breves junto a cada lienzo, escritos a mano por él mismo, nudo, cenizas, partida, escama, hombre con las alas mojadas. La gente caminaba con auriculares en los oídos, escuchando la audioguía que narraba, en voz de un actor español, la historia de un hombre que volvió a dibujar después de haber sido borrado. Algunas personas lloraban, otras guardaban silencio. Muchos no sabían exactamente por qué les dolía el pecho frente a esos trazos, pero sabían que los interpelaban de una forma que no podían poner en palabras. En una esquina, Andrés observaba desde lejos. No vestía uniforme, pero tenía la misma presencia sobria y firme que siempre lo caracterizaba. Saludaba con una leve inclinación de cabeza a quienes lo reconocían como el acompañante del artista, sin corregirlos, sin intervenir. Cada cierto tiempo su mirada buscaba a Martín, solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Y él, Martín, estaba en el centro de la sala. Un traje de lino claro, el cabello suelto, los labios relajados en una sonrisa discreta, la espalda erguida. Parecía otro, o más bien parecía el mismo en su forma más pura. Saludaba con gracia, agradecía cada palabra con una sonrisa genuina y se permitía momentos de contemplación frente a sus propias obras, como si también las descubriera por primera vez. Cerca del final del recorrido, una pieza llamaba más la atención que el resto, no por su tamaño, sino por su carga emocional. Era un cuadro de tonos fríos y una figura masculina de espaldas, con una maleta abierta a sus pies y un corazón flotando hacia el cielo, como si lo hubiera soltado justo antes de entrar a un aeropuerto vacío. El título era sencillo, Puerta de embarque. Un hombre mayor se acercó a Martín con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo en un español entrecortado con acento italiano. Esta obra me hizo recordar cuando dejé mi país con mis hijos. Gracias por no callarte. Martín tomó su mano con suavidad. No necesitaba decir mucho. Esa noche el arte hablaba por él. Mientras posaba para las cámaras, mientras la prensa tomaba notas y una emisora local transmitía en vivo desde la entrada, un guardia de seguridad se acercó al organizador del evento. Murmuró algo en voz baja. El hombre frunció el ceño, luego caminó lentamente hacia Martín con una expresión que rompía el ritmo glorioso de la noche. Él lo notó de inmediato. ¿Ocurrió algo? Preguntó con calma, sin perder la compostura. Perdón que lo interrumpa, señor Herrera, dijo el hombre nervioso, pero una mujer ha insistido en verlo. No está en la lista de invitados, no quiere retirarse. Dice que es su esposa, que necesita hablar con usted con urgencia. Martín no dijo nada al principio. El aire se comprimió en su pecho, como si acabara de sumergirse en agua helada. Por un segundo todo el murmullo de la sala desapareció. No era miedo, era otra cosa, algo más antiguo, algo que su cuerpo reconoció antes que su mente. Andrés lo vio desde el otro extremo de la galería. Avanzó hacia él con pasos lentos, atentos. No preguntó, solo llegó a su lado, como lo había hecho desde Cancún. ¿Estás bien?
susurró. Martín lo miró y luego bajó la vista. Tomó aire. Su voz salió firme, clara, sin temblor. Dile que la recibiré. El organizador hizo una señal al guardia, que desapareció por una puerta lateral. Minutos después, los asistentes al evento observaron con discreción cómo una mujer de traje oscuro entraba con pasos torpes, la mirada apagada, el rostro más demacrado que envejecido. Claudia no era la misma. Había algo en su presencia que ya no dominaba el espacio. Caminaba como quien no pertenece al lugar que pisa. Sus ojos buscaron a Martín como si fuera la única tabla flotando en el océano. Él la observó en silencio. Martín, dijo ella casi sin voz. Gracias por verme. No tienes que agradecerme nada. ¿Qué quieres? Quiero pedirte perdón. No sé si sirva de algo, pero lo intento. Me equivoqué contigo. Me equivoqué en todo. Fui una imbécil. No quiero justificarme. No vengo a eso. Solo quería verte, saber si estás bien. Estoy vivo, dijo Martín sin titubeos. Me enteré de todo, continuó ella. La exposición, las entrevistas, tus cuadros. Tenía que venir. Tenía que decirte que tú eras el hombre de mi vida, aunque nunca lo supe valorar. Martín bajó la mirada por un instante, luego la levantó de nuevo, esta vez sin rabia, sin tristeza, sin nostalgia. ¿Sabes qué es lo más triste, Claudia? Dijo con voz firme. Que no me perdiste cuando te fuiste con otro. Me perdiste el día que me hiciste dudar de quién era, el día que dejé de usar mi colonia favorita porque decías que no me quedaba bien. El día que me dijiste que no pensara, ese día te fuiste. Solo tardé años en darme cuenta. Ella respiró hondo, pero no pudo contestar. Y aún así quiero decirte algo más, añadió Martín. Gracias, porque todo lo que destruiste me obligó a reconstruirlo con mis propias manos. No sabía que era capaz, y ahora lo sé. Giró levemente hacia Andrés, que seguía a su lado sin invadir. No volví a ser el mismo, pero eso es lo mejor que me pudo pasar. Claudia asintió con lentitud. Aceptar. Eso era todo lo que podía hacer. Dio un paso atrás. Parecía más pequeña, más liviana, como si las palabras de él le hubieran quitado una carga invisible. Cuando comenzó a alejarse, Martín la llamó una vez más. Claudia. Ella se volteó. Gracias, dijo él con una sonrisa leve. Ella frunció el ceño, confundida, y luego continuó su camino hasta desaparecer por donde vino. La sala volvió a llenarse de murmullos. La exposición seguía, la vida seguía. Martín volvió al centro. Andrés le ofreció una copa de vino blanco. Él la aceptó. Alzó la vista hacia su obra favorita, la del hombre con el corazón volando, y por fin entendió que ya no había ninguna parte de sí mismo retenida en el pasado. Todo estaba ahí, en los colores, en los trazos, en sus pies descalzos sobre el mármol de Madrid. Y mientras brindaban por el futuro, la cámara de una periodista capturó la imagen final, Martín sonriendo con Andrés a su lado, libre, inquebrantable, verdadero. El salón había comenzado a vaciarse. Los murmullos de admiración se disolvían en los pasillos entre copas vacías, flashes apagados y catálogos olvidados en sillones de terciopelo. El eco de pasos formales y risas suaves se deslizaba por el mármol como si la noche se resistiera a terminar. Afuera. Madrid seguía viva, pero dentro de la galería todo era un compás en descenso. Solo quedaban los organizadores, un par de asistentes revisando cajas y Martín, aún de pie frente a su cuadro favorito, como si esperara que algo más sucediera. Andrés se había retirado unos minutos antes, discretamente, con un gesto de confianza, como quien sabe que no necesita quedarse para ser recordado. La puerta lateral se abrió con un rechinido seco. El mismo guardia que horas antes lo había alertado de la llegada de Claudia asomó la cabeza. Está en el vestíbulo, dijo con tono neutro. Solo sigue ahí. Martín asintió,
tomó su bolso con calma, se acomodó el cabello con una mano y caminó hacia el corredor de acceso. Sus pasos sonaban seguros, firmes, como si cada movimiento marcara el cierre de un círculo antiguo. Claudia estaba de pie junto a una columna de mármol. Su traje ya no era elegante, sino tenso. Las arrugas en el pantalón, el cuello desajustado, el nudo de la corbata a medio soltar. Parecía cansada, no solo físicamente, sino de un modo más profundo. El tipo de agotamiento que no se cura durmiendo. Él se detuvo a un par de metros. Aquí estoy, dijo sin emociones extremas. ¿Qué necesitas decirme? Ella levantó la vista. Su rostro se había suavizado, pero no por ternura, por derrota, por peso, por la comprensión tardía de todo lo que se había llevado de él sin pedirlo. Claudia empezó. No sé ni cómo decir esto sin parecer patética, pero lo voy a intentar. Martín esperó. No había prisa. He perdido todo. Dinero, reputación, socios, hasta el respeto de mi familia. Y no vengo a buscar consuelo. Vengo a pedir perdón por todo, por lo que dije, por lo que te hice creer de ti mismo, por la forma en que maté tu voz, tu brillo, tu vida. Hablaba en voz baja, con los ojos húmedos. No lloraba, pero se quebraba a pedazos invisibles. Yo pensé que eras mío, que estabas ahí para servirme, para sostenerme, para seguirme. Nunca te vi realmente. Nunca me detuve a ver quién eras. No supe que te perdía hasta que te vi brillar sin mí, y lo vi en las noticias, en las redes, en esa galería. Martín se mantuvo en silencio. Su rostro era una superficie serena. Lo escuchaba sin interrumpir, sin asentir, sin corregir. Sé que te rompí. Sé que te hice dudar de ti. Y cada vez que veo lo lejos que llegaste, entiendo el tamaño de mi error. No vine a pedir que vuelvas. No lo merezco. Pero sí necesitaba verte. Necesitaba pedirte que algún día, si puedes, me perdones. Claudia se calló. Respiró hondo y esperó. Martín la miró fijamente. Había pasado muchas noches imaginando ese momento. A veces pensó que la insultaría, otras que la abrazaría, pero ahora que la tenía frente a él, lo único que sintió fue certeza. ¿Sabes cuál fue el momento exacto en que te perdí el miedo? Preguntó con voz tranquila. Ella lo miró, confundida. Cuando supe que podía respirar sin que tú me aprobaras. Cuando volví a ensuciarme las manos con carboncillo y pintura, sin pensar si te parecería ridículo, cuando descubrí que era más fuerte de lo que tú me hiciste creer, fue ahí cuando te borré de mi centro, dijo Martín, avanzando un paso. Y tú sigues creyendo que me perdiste cuando firmamos los papeles, pero no. Me perdiste en el mismo lugar donde me tiraste, ahí, en el aeropuerto, cuando gritaste frente a todos, cuando me hiciste creer que yo era basura. Ese día dejé de ser tuyo. Aunque me dolió, aunque me costó, ahí fue donde empecé a nacer de nuevo. Claudia bajó la mirada, sus manos temblaban. Sabía que no había nada que pudiera decir para revertir ese golpe, porque no era una frase de venganza, era una verdad. Martín suspiró como quien libera algo atrapado. Y aún así te agradezco, añadió. No por amor, no por nostalgia, sino porque todo lo que destruiste me obligó a reconstruirme desde cero, y me encontré. Así que gracias, Claudia. En serio. Ella levantó la vista. Lo único que vio fue a un hombre completo, un hombre que ya no era su reflejo, ni su extensión, ni su sombra. Era una luz que no le pertenecía. Adiós, dijo Martín con una sonrisa breve. Se dio media vuelta. Sus pasos resonaron sobre el mármol como un final claro. Claudia no lo siguió. Ni lo llamó, ni suplicó. Solo lo vio alejarse, sabiendo que la historia que habían tenido ya no era suya, que ese hombre, al que quiso moldear, se había escapado de sus manos como arena suelta. Martín cruzó el umbral de la galería justo cuando Andrés regresaba. No preguntó nada, solo lo miró.
Leyó en su gesto que todo estaba en paz. Martín le tomó la mano. Caminaron juntos hacia la calle. El aire nocturno era fresco, suave, perfumado con jazmines. Las luces de la ciudad se reflejaban en los escaparates de cristal. La vida seguía, y mientras avanzaban por la acera, entre risas lejanas y motores apagándose, Martín se detuvo un segundo. Miró por encima del hombro hacia la entrada de la galería. Claudia seguía ahí, inmóvil. Él se regaló una última sonrisa, una que no era para ella, sino para sí mismo. La imagen se congeló ahí, firme, sereno, libre. Nada fue como parecía, y eso fue lo mejor que pudo pasar. Hay momentos en la vida en que una sola decisión puede marcar la diferencia entre seguir existiendo en silencio o comenzar por fin a vivir con autenticidad. Esta historia, la de Martín, no es solo la de un hombre que fue humillado por su esposa en un aeropuerto. Es la historia de millones que en algún momento olvidaron quiénes eran por complacer a alguien más. Es un espejo donde muchos pueden verse reflejados, esos amores que no son amor, esa entrega que nunca es valorada, esa rutina que va apagando el alma poco a poco sin que uno se dé cuenta. Lo que más duele de las relaciones dañinas no es la primera ofensa ni el primer grito. Lo que duele es cómo poco a poco se va desgastando la identidad. Duele más lo que se deja de hacer por miedo, por dependencia, por creer que el amor es sacrificio constante. Martín fue un hombre que lo entregó todo, no por debilidad, sino por convicción. Amó profundamente, creyó en un proyecto de vida, renunció a sueños personales porque pensó que lo compartido era más importante. Pero nadie nos enseña que el amor no debería doler, que amar no significa desaparecer. Y sin embargo, en medio de ese dolor hay algo poderoso, la posibilidad de volver a encontrarse. Porque nadie está tan perdido como para no poder regresar. Nadie está tan roto como para no poder reconstruirse. Y eso es lo más hermoso de la historia de Martín, que renace desde la ruina, que convierte una humillación pública en la chispa de su transformación, que el mismo lugar donde fue tirado se convierte en el punto exacto donde comienza su vuelo. Muchas veces nos aferramos a lo que nos hace daño porque lo conocemos. Porque la costumbre tiene una voz dulce que nos dice que así es la vida, que no se puede tener todo, que aguantar es de valientes. Pero lo cierto es que hay un momento en que la costumbre se vuelve cárcel y la valentía está en salirse de ahí, aunque no se sepa hacia dónde se va. Martín no sabía lo que le esperaba cuando subió a ese avión. Solo sabía que no podía quedarse donde estaba. Y ese es el primer paso del cambio real, moverse. Aunque no haya un plan, aunque el miedo sea enorme, aunque nadie te aplauda. Moverse, como él lo hizo, es un acto de dignidad, un grito silencioso que dice, ya no más. Es importante decir también que esta historia no termina con un nuevo amor. Andrés no es el premio por haber sufrido, no es el sustituto del dolor. Es un compañero, un reflejo de lo que merecía desde el principio, respeto, espacio, apoyo sin condiciones. La presencia de Andrés en la vida de Martín nos recuerda que las personas correctas no quieren cambiarte, no te minimizan, no te absorben. Simplemente te acompañan, te sostienen cuando dudas y celebran cuando brillas, incluso si no son el centro de tu historia. La verdadera transformación ocurre cuando Martín deja de pedir permiso para existir. Cuando toma un pincel y mancha un lienzo sin miedo al juicio. Cuando camina descalzo por la playa, con el viento en el rostro y el corazón latiendo fuerte, no es por amor romántico, sino por la emoción de estar vivo, entero, auténtico. Su arte no nace de la técnica perfecta, sino de la verdad, de la historia que llevaba años queriendo salir y que por fin encontró salida en los colores. Y mientras él florece, Claudia se derrumba. No como castigo, sino como consecuencia. Porque quien construye su vida a costa de otros termina quedándose solo. Porque el poder basado en el control es frágil. Porque la arrogancia siempre cae cuando se enfrenta con la dignidad. Claudia no es un monstruo de caricatura, es real. Es el reflejo de tantos que no ven, que no escuchan, que no valoran. Pero también es la lección de que,
por más que uno quiera volver atrás, hay veces que el daño ya está hecho y que pedir perdón no garantiza una segunda oportunidad. La escena final, cuando Martín la mira a los ojos y le dice, me perdiste en el mismo lugar donde me tiraste, es más que una frase poderosa. Es una declaración de cierre. Es un acto de justicia emocional, porque hay heridas que sanan, pero no se olvidan. Hay momentos que marcan y, aunque no se vivan con rencor, sí dejan una enseñanza que transforma para siempre. Esa sonrisa congelada al final no es para ella, es para él. Para su niña interior, que un día soñó con ser arquitecto y creador, y fue callado. Para el hombre que fue tachado de inútil, para la parte de sí mismo que fue silenciada por años. Esa sonrisa es un símbolo de renacimiento, una prueba de que el dolor no define, que las ruinas pueden ser cimientos y que, a veces, lo mejor que puede pasarnos es que alguien nos deje, para entonces descubrir de qué estamos hechos realmente. Quienes ven esta historia y sienten un nudo en la garganta, quizás porque están en una situación parecida o porque conocen a alguien que lo está, no esperen a que la vida los arrastre para cambiar. No esperen a tocar fondo para moverse. El valor ya está dentro. Solo hay que encontrar el momento de escuchar esa voz interna que lleva años susurrando, mereces más. Y a quienes ya salieron de un lugar donde no eran amados como merecían, recuerden que no fue debilidad lo que los retuvo, sino esperanza. Y que salir no es rendirse, es elegir vivir. Como Martín, como tantos otros, como tú, si decides empezar de nuevo. Porque no se trata de olvidar lo vivido, sino de entenderlo, transformarlo y convertirlo en algo más grande, más tuyo, más libre.